Ya lo está grabando. A ver, después dice preguntas del examen final en la tercera unidad. Sí, bis. Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a exponer acerca de la filariasis. Los integrantes de nuestro grupo son Cristeco Yachagua, Shuley Flores, Gabriela Maiki, Daniela Ramos, Grecia Ríos y Clinton Robles. ¿Puedes pasar? Directo. Ya. Primero vamos a comenzar con una pequeña introducción aclarando ciertos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es la filariasis y cuáles son sus tipos? La filariasis es una infección ocasionada por gusanos que son nemátodos. ¿Cómo se contagia o cómo se transmite esto a los humanos? Mediante la picadura de diversos insectos, como pueden ser moscas o mosquitos. ¿Existen tipos de filariasis? Sí, en este caso podemos mencionar a la filariasis ocular, o también llamada ceguera de los ríos, que afecta la vista y puede llegar hasta dejarnos sin poder ver. Y bueno, en este caso nos vamos a explayar mucho más hablando acerca de la filariasis linfática, que también es conocida como elefantiasis. Esta filariasis se centra más en atacar, como su nombre indica, específicamente al sistema linfático. ¿Retrocede una cosa? Bien, entonces, ahora sí, hablando de manera más concreta sobre la filariasis linfática, es la forma más incapacitante de todo este grupo. Afecta al sistema linfático, como bien su nombre indica. Sabemos que el sistema linfático es una parte fundamental de nuestro organismo para las defensas inmunológicas. Es causada por Wecheria bancrofti en el 90% de los casos y, como mencioné anteriormente, es transmitida mediante la picadura de mosquitos que están infectados. Ahora, hablando en un contexto más sobre la epidemiología, sabemos, según los datos de la OMS y la organización y la OPS también, nos dice que aproximadamente 800 millones de personas se encuentran en riesgo y que alrededor de todo el mundo 50 millones de personas están infectadas y que de estas 40 millones presentan discapacidades o deformaciones que son crónicas y son visibles. Por ejemplo, la elefantiasis, que puedes retroceder un poco, por favor. Aquí, como se ve, es la inflamación de ciertas partes, o también el hidrocele. Entonces, bueno, una vez ya conociendo ciertos conceptos y tenemos más claro también el contexto epidemiológico, le doy paso a mi compañero. Como sabemos, la filariasis es causada por nemátodos que afectan principalmente el sistema linfático. Y uno de sus agentes etiológicos es la Wecheria bancrofti, que es el principal agente etiológico de esta enfermedad, de la filariasis linfática, representando el 90% de los casos. Y luego el resto de los casos se reparten en la Brugia malayi y la Brugia timori. Así. Pasando a la morfología de estos gusanos, estos son filiformes, es decir, tienen apariencia de hilo. El color es blanco cremoso. Tienen una simetría bilateral, tienen una cabeza estrecha, no presenta entrada bucal y tienen una cutícula lisa. Para poder diferenciarlos, la hembra es
normalmente más grande que el macho. Los valores son 80 a 100 milímetros de longitud y 0.24 a 0.3 milímetros de diámetro. Y el macho es 40 milímetros, tiene 40 milímetros de longitud y 0.1 a 0.15 milímetros de diámetro. Ya, pasando a sus fases de crecimiento, está la microfilaria, que es la fase donde están como huevecillos. Estas presentan una cubierta protectora y se notan estrías limitadas y su cola gira al final. Luego están las larvas, que esta viene a ser la forma infectante. Hay larvas desde la L1 hasta la L3, pero la L3 es la única que es infectante. El hospedador definitivo de estos nematodos es el hombre. De la enfermedad es el hombre. Estos presentan una apertura oral circular con papilas prominentes, una cola en forma de roma y presentan papilas caudales, 2 lateroventrales y una dorsal. Y tienen una cabeza en forma de cono que cuando van creciendo y se van desarrollando se empiezan a volver más redondos. Y el último sería la macrofilaria, que acá es donde las hembras se reproducen con los machos y producen a las microfilarias. Bueno, ahora ya les hablaré acerca del ciclo biológico de la filariasis linfática. Primero es importante saber que existe un huésped definitivo y un huésped intermediario. Como mencionó mi compañero, como huésped definitivo tenemos al ser humano, mientras como huésped intermediario tenemos al vector. El vector puede ser 4 géneros de mosquito. Por ejemplo, acá tenemos como vector al Culex quinquefasciatus, ya que es el más común en América. Bueno, voy a explicar cómo inicia este ciclo en el huésped definitivo, como ya mencioné, en el ser humano. Primero tenemos a un mosquito que se encuentra infectado, es decir, que en sus glándulas bucales contiene la larva en estadio 3, que sería el estadio infectado. Una vez que este mosquito pica al ser humano, por la piel entran las larvas en estadio 3. Estas larvas se van hacia sus vasos y ganglios linfáticos. Una vez que llegan ahí, se empiezan a desarrollar. De esas larvas en estadio 3 pasan a ser larvas de estadio 4. Esto demora aproximadamente entre 9 a 10 días. Luego, una vez que ya son larvas en estadio 4, demoran entre 6 a 12 meses en convertirse en macrofilarias. Las macrofilarias se diferencian entre hembras y machos. Las macrofilarias también son llamadas como gusanos adultos. Bueno, empiezan a reproducirse y las macrofilarias hembras producen microfilarias. Las microfilarias salen de los vasos y ganglios linfáticos y se van hacia la linfa y la sangre periférica. Bueno, luego el ciclo continúa con el huésped intermediario, es decir, con el vector. Cuando un mosquito pica a una persona infectada, no solamente succionan la sangre, sino también las microfilarias. Las microfilarias se van hacia el intestino medio del vector y ahí luego pasan hacia su músculo torácico y una vez aquí empiezan a desarrollarse. De ser larvas en el estadio número 1 pasan a ser larvas en el estadio número 2 y posteriormente larvas en el estadio número 3. Una vez que ya son larvas de estadio número 3, pasan hacia sus glándulas bucales y, como ya mencioné, es el estadio infectante y así continúa el ciclo biológico. Doy paso a mi compañero. Aquí puse un video, pero sí. Filariasis has an insidious onset. It can affect the lungs, just causes massive swelling, and the worst case scenario, I'm sure everybody's heard of elephantiasis. Elephantiasis is an extreme thickening of the skin and underlying tissue. That's probably the worst case scenario. Its life cycle begins inside a mosquito. When the mosquito bites a human, hundreds of tiny larvae swarm into the bloodstream. Next, they travel to the lymphatic system, a crucial network in the human body. The lymphatic system is a series of tubes that drain fluid out of your tissues. So if you ever have swelling in your fingers or in your hands, the way that fluid gets back out into the bloodstream is by the lymphatic system. Undetected in the lymphatic system, they grow into adult worms 3 to 4 inches long.
The adult worms mate and produce even more larvae. These microscopic larvae leave the safety of the lymph vessels and nodes to invade other parts of the body. During the day, they lie low in the lungs, but at night, the drop in our body temperature triggers the larvae to move out of the lungs to their next destination. For the life cycle to be completed, the larvae have to be picked up by a mosquito. So what the parasite does is move close to the lungs during the day and then migrate out towards the skin at night where they'll get picked up by a mosquito. And that daily migration is timed by the natural sleep rhythms of the host. The unsuspecting mosquito transports the larvae to a new host, and the life cycle repeats itself. Tim's most severe symptoms began after tangled bits of dead worms plugged up his lymphatic system. Lymph fluid built up in his legs and testicles and leaked out of his pores. Filariasis affects 120 million people worldwide, mostly in the tropics. If you're traveling to a region where filariasis is common, a little bit of prevention can go a long way. Use insect repellent and mosquito netting at night. Ok, está bien explicadito los vectores. ¿Y el vector qué tipo de vector es? ¿Qué tipo de vector es? ¿Su género? No, vectores, ¿qué tipo? Biológico. Biológico. Bueno, ahorita es mi compañera. En esta parte tenemos la patogenia y la patología. Dividiendo en dos partes la patogenia de la eosinofilia pulmonar tropical y también la patogenia en regiones de lesiones renales. Por primera parte tenemos la patogenia en eosinofilia pulmonar tropical, en la cual esta enfermedad es causada por una reacción excesiva del sistema inmunitario, el cual puede ser provocado por la Bucharderia o también la Brugia malayi. Esto en sí no es una reacción por el parásito, sino por la respuesta excesiva que tiene el sistema inmunitario cuando el cuerpo y el organismo detectan los antígenos del parásito. Estos liberan una eosinofilia, lo cual produce un daño en el epitelio pulmonar y hace que reduzca la parte de... celular, para eso tiene su diapositiva. Y eso hace que el pulmón deje de oxigenar la sangre. En la parte de la patogenia de las regiones renales, no está todavía comprobada, pero tiene los anticuerpos contra los antígenos del parásito y también afecta a los complejos inmunológicos y también produce una respuesta inflamatoria. Esto lo que hace es tener una alteración funcional del filtro renal por la parte de la sangre, en los glomérulos. En la parte de la patología tenemos la aguda, crónica y también, como había mencionado anteriormente, la elefantiasis. En la parte aguda se inicia con lesiones en los tejidos, también provocando lo que es la linfangiectasis. También se produce los órganos masculinos, los reproductores masculinos, produciendo la hidrocele, la quilocele y la quilurina. También se presenta la hiperplasia en las células reticuloendoteliales. En la parte crónica es la segunda fase, también se producen las adenopatías, los cuales realizan una reacción inflamatoria y también se produce con aumento lo que es la linfagitis, que realiza la hipertrofia del endotelio. Por último, se presentan las elefantiasis, la última parte que es la elefantiasis, que se producen las granulomas y también se nota las extremidades y en los genitales cómo se desarrolla la enfermedad. Siguiente. En las manifestaciones clínicas, como había dividido en tres partes, estaba la aguda, la crónica y la parte final que es la elefantiasis. La fase aguda tiene un periodo entre 1 a 18 semanas, en el cual se presenta el dolor y había mencionado anteriormente también el edema. Se presionan reacciones alérgicas, fiebre también y una duración aproximada de 7 días. En la fase crónica, se presentan también los edemas que había mencionado, la parte de la quilurina, la hematuria y la proteinuria, y también hay un compromiso pulmonar. Ya en la última fase se puede ver también en la imagen lo que es una piel más gruesa, más áspera y de tipo rugoso, y también deformaciones como se pueden observar.
Continuando con el diagnóstico, esto se basa principalmente en la detección del parásito o sus antígenos. Tenemos el examen microscópico donde se toma una muestra de sangre periférica durante la noche. Esto vendría a ser de 10 de la noche a 2 de la mañana. Esto es debido a que las microfilarias, que son estas formas jóvenes del parásito, circulan más en este momento. Entonces, esta muestra se colorea con Giemsa o hematoxilina para poder observar las microfilarias en el microscopio. Esto nos permite identificar especies como la Wucherea bancrofti, Brulla malayi o Brulla timori. En algunos casos se puede usar gota gruesa o se concentran las muestras mediante filtración o centrifugación. Esto es para poder aumentar las posibilidades de detectar los parásitos. También tenemos las pruebas inmunológicas. Estas nos sirven cuando no se encuentran microfilarias en la sangre. Estas pruebas detectan el antígeno o el anticuerpo del parásito, y una de las más utilizadas es en la detección del antígeno de Wucherea bancrofti. También tenemos pruebas moleculares como la del PCR. Esta nos permite identificar el ADN del parásito con alta sensibilidad, y esto nos permite confirmar el tipo exacto de filaria que está causando la infección. También tenemos el ultrasonido, el cual es usado en casos crónicos. Este nos permite observar el movimiento de los parásitos adultos en los vasos linfáticos. A esto se le conoce como el signo de la danza filarial. Bien. Bueno, también tenemos el tratamiento, el cual tiene como objetivo eliminar las microfilarias y reducir los parásitos adultos para evitar los riesgos al sistema linfático. El fármaco más importante es la dietilcarmazina. Este medicamento no solo actúa en las microfilarias, sino que también en los parásitos adultos. Este se administra durante 10 a 12 días, todo esto bajo control médico, pero antes de ser consumido, se debe verificar que el paciente no tenga otras infecciones como la loa o la Oncocerca valpulus, porque esto podría generar reacciones graves. También tenemos el albendazol, que actúa como complemento de la dietilcarmazina. Estos afectan el metabolismo de los parásitos adultos. También la ivermectina, que mata las microfilarias rápidamente. Bueno, estos medicamentos suelen combinarse según las recomendaciones de la OMS, por ejemplo, la dietilcarmazina con el albendazol o el albendazol con la ivermectina. Por otro lado, también cuando la enfermedad ya está más avanzada y causa linfedema o elefantiasis, el tratamiento se basa en el manejo de los síntomas. Por ejemplo, se cuida la piel para evitar infecciones, también se usa antibióticos para heridas o por si hay infecciones bacterianas. Se usa vendajes para reducir el edema o en casos muy severos se recurre a la cirugía. Ahora voy a hablarles acerca de las complicaciones y la repercusión social de la filariasis. Como ya sabemos, es una enfermedad que va a afectar los vasos linfáticos, es decir, va a afectar la circulación y se va a formar una acumulación. Esto trae complicaciones como el linfedema, que es una hinchazón crónica en piernas, brazos o senos. Los pacientes que van a sufrir de esto, con el tiempo va a causar en su piel que sea más dura, grosor, también va a tener más llagas, dolor, y bueno, esto se le conoce como la elefantiasis. Otra complicación muy frecuente es el hidrocele, que es la acumulación de líquido en el escroto. Esto pues dificulta al paciente caminar, sentarse y obviamente afecta la vida sexual. Ambas complicaciones, cuando por ejemplo hay una infección, pues de todas maneras va a ser más difícil de tratar. Y algo en común es que causaría un daño emocional, ¿no?, en el paciente. Entonces estaríamos hablando de una repercusión social, porque los pacientes que presentan filariasis tienden a ser discriminados o rechazados. También es más difícil que le den acceso a un puesto de trabajo. Es más, en algunas comunidades quizás un poco lejanas, esto se le ve como un castigo y pues el paciente se tiende a aislar y hace que el proceso de recuperación sea más complicado. Siguiente, por favor. En cuanto a la prevención y control, básicamente, bueno, es prevenir, es evitar que el mosquito te pique, ¿no? Para esto, por ejemplo, hay prevención individual, que sería dormir con mosquiteros. Por ejemplo, cuando vemos zonas selváticas, estar bien tapados, usar manga larga, pantalones largos. Asimismo, aplicar repelentes
Y a nivel comunitario, pues sería eliminar charcos o depósitos de agua donde se van a crear los mosquitos. Siguiente. Eso es a una escala pequeña, por así decirlo. Ahora, a gran escala, o también llamado quimioprofilaxis, como ya se mencionó, se pueden utilizar los medicamentos de dietilcarbamazina con albendazol y la ivermectina con albendazol. De hecho, estos medicamentos, la OMS lo recomienda que una vez al año, durante 5 años seguidos, se dé el tratamiento a las personas que están más vulnerables, a pesar que no tengan algún síntoma. Y pues con esto reducir la cantidad de microfilarias, que ya sabemos que es la forma inmadura del parásito. También es importante hablar acerca del Programa Global para la Eliminación de Filariasis. Esta fue creada por la OMS y tiene como objetivo eliminar la filariasis linfática y, que es un problema de salud público en todo el mundo. Siguiente, por favor. Pero ahora, ¿qué pasa con las personas que ya sufren de esto? ¿Cómo podemos controlarlo? En el caso de linfedema, que ya sabemos que es hinchazón crónica de piernas, brazos o senos, se puede controlar con una higiene diaria, realizar ejercicios suaves, también los vendajes y evitar heridas o infecciones. En el caso de hidrocele, que es la acumulación de líquido en el escroto, esto depende, en casos leves se puede controlar con higiene y en casos que son más graves se necesita una cirugía para drenar el líquido y pues reparar el área. También es importante el cuidado emocional, como ya mencioné. Siempre es importante un apoyo psicológico y consejería. De hecho, hay grupos comunitarios donde quizás las personas que sufrieron de esto pueden hablar acerca de sus experiencias y pues eso ayudaría mucho a cada uno. Creo que no solo eliminar el parásito, sino también ver la parte psicológica, social. Esto más que nada para que el paciente pues, se reintegre en la sociedad y tenga un mejor estilo de vida o continuar con su calidad de vida. Siguiente, por favor. Bien, en conclusión, la filariasis es una enfermedad parasitaria que es transmitida por los mosquitos, que afecta al sistema linfático y puede causar graves complicaciones como linfedema o el hidrocele. Y aunque es una enfermedad prevenible y tratable, sigue siendo pues, un problema en zonas tropicales. Por eso la prevención y el tratamiento oportuno, el apoyo social y el apoyo son esenciales. El trabajo en conjunto entre comunidades y programas internacionales, como el que ya mencioné, que fue creado por la OMS, el GPLF, es clave para eliminar y así pues erradicar y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Gracias. De todas las filarias, ¿cuál tenemos en el país? Por eso la linfática en la zona selva. No, ¿cuál es la más? Ustedes han investigado con su trabajo que tenemos ahorita en el país. Los países tropicales. Según lo que yo investigué, en América Latina, los países que anteriormente había actividad de la transmisión de la filariasis linfática han sido Brasil, Haití. Ustedes yo creo que se han preocupado solo de la linfática, por ejemplo, el tema era filarias. Y nosotros tenemos Panzonella usable, en Loreto, en Iquique. Y el diagnóstico lo hacemos nosotros, los seguristas. A ver, el diagnóstico. ¿Cómo diagnosticas filaria? ¿En qué tipo de muestra? Generalmente se usan test rápidos para descartar. Eso es descarte, tengo o no tengo, pero ¿cómo defines tú qué tipo de puedes definir tu muestra? Examen microscópico. ¿De qué? ¿Qué muestra le pides al paciente? De sangre. De sangre. ¿Y ahí qué dice que hacemos? Las microfilarias. ¿Y cómo la diferencia entre una especie y la otra? Eso generalmente se hace en pruebas moleculares. No. Yo puedo diferenciar la filaria si tiene vaina o no tiene vaina. Ese cuadro tenía que haberlo puesto. Yo puedo decir si es Hawking, si es Yagi, o si es Martinelli. Ese es nuestro trabajo. Saber diferenciar un país aquí. Eso tiene que ser para que tus compañeros sepan cuando nació y le llega un hemograma y yo después de una filaria y después le digo cuál es la especie. Ahora, por epidemiología, si todo es la célula, es una y tenemos porque como aquí estamos en Iquitos,
No, Brasil. Ni en Brasil hay computación. A ver, los temas tienen que estar centrados también en la epidemiología de nuestro país. Tienen que averiguar dónde están los casos. Y nos tienen que ayudar en el diagnóstico de nosotros, como tecnólogos. Sí, también que hablemos de todo un poco, que es importante e interesante también la parte de la parte de la presentación. Pero ¿qué aportamos nosotros en el futuro? Diagnóstico. Sí, hacen PCR, pero no vamos a ir a hacer PCR a una zona rural y el médico quiere saber si es seguro. Recuerda que los candidiasis no solo lo producen filariasis, hay otros factores también que producen. El médico quiere saber si ese pacientito que tiene su edema a través de todas las piernas es producido por una filariasis o no. ¿Cómo lo ayudamos? Hacemos un hemograma y buscamos aquí las micro. Y le puedo decir yo, por la forma de la microfilaria, cuál es el tipo de filaria que está funcionando el problema del paciente. Y esa también. Eso tenemos que ver. Ahora, la trichinela es ovípara o vivípara. ¿Qué hizo el siglo de los? ¿Ovípara o ovípara? Bueno, el grupo, porque todos hacen el trabajo. ¿Ovípara o vivípara? ¿Qué pone la hembra filaria? ¿Qué pone? ¿Huevos pone? ¿Huevos? ¿Qué pone la hembra? ¿Qué pone la vía sanguínea? Microfilaria. Entonces, ¿qué pone? Blancas. Entonces es vivípara, no es ovípara. Ovípara debe poner huevos. Chicos, hay que mejorar algunas cosas. Vamos a práctica, ya son 10:30. Siguiente clase. Igual que lo de